Bueno, sí, grabando. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, en el día de hoy vamos a tratar algunos temas que estábamos pendientes en derecho mercantil. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Obel Martínez, ya hemos visto clases anteriormente. Bienvenido. Sommer, ¿ya tomaste asistencia? Sí, sí. Ok, ya el otro compañero que es de la Cruz ya viene en camino, ya reportó que se le ha retrasado un poquito, pero ya nosotros seguimos indicando la clase. Son las 8 de la mañana y comenzamos la clase. Mientras viene el amigo de la Cruz. Y hoy vamos a tratar lo que es la parte de hablar un poquito de la descripción de la materia, hacer un poco conocimiento sobre el comerciante, cuáles son los actos de comercio, las sociedades mercantiles. Vamos a reflejar un poquito para allá. Aquí se los escribí acá, le hice un borrador acá. Ok, la descripción de la materia, el comerciante, cuáles son los actos de comercio, cuáles son las sociedades mercantiles. ¿Qué es para usted el derecho mercantil? ¿Qué es un comerciante? ¿Cuáles son los actos de comercio? ¿Qué es una sociedad mercantil? ¿Qué es un derecho mercantil? O sea, toda esa conceptualización ahorita la vamos a desglosar un poquito más. También tenemos las características del derecho mercantil, que las reflejamos acá, las pueden visualizar de esta forma. Tenemos 5 puntos que vamos a tratar ahorita y vamos a explicar ordenadamente. Asimismo, también tenemos las fuentes del derecho mercantil, que la vamos a explicar un poco en relación a la materia de lo que es la parte de las características y la descripción del derecho mercantil en sí. Tenemos también las ramas del derecho mercantil, la cual colocamos acá, al menos 7. Hay muchas más porque el derecho mercantil es muy extenso. Y ahorita vamos a hacer un breve repaso de toda esta información, así como la importancia del derecho mercantil para nosotros. Perfecto. Ok, bienvenido, Sommer. Muchas gracias. Ok, Sommer. La descripción de la materia del derecho mercantil como tal es la que nos permite entonces, en un futuro, como nosotros como futuros profesionales, sobre ustedes que ya van saliendo, es que conozcan y sepan distinguir con claridad todos esos puntos que son importantes. Tenemos que saber y tener en cuenta y claro qué es un comerciante, cuáles son los actos de comercio, perfecto, cuáles son las sociedades mercantiles, las más importantes de todas son importantes, pero más que todo las que nos reflejan a nosotros el código mercantil venezolano. Ok, asimismo vamos a establecer algunas interrogantes o algunas preguntas, que vamos a hacer la clase también dinámica, y le pregunto, Sommer, ¿qué es para usted el derecho mercantil? ¿Tienes alguna idea? Dilo con tus propias palabras, lo que consideres. Para mí, lo que yo considero que son un conjunto de normas jurídicas que regulan tanto las relaciones personales como sociales y en los actos o procesos mercantiles que englosan a toda la sociedad, pero por lo menos en las sociedades mercantiles es así. Y también tanto los comerciantes en general. Muy bien, excelente. Ok, perfecto. Ahora le pregunto, como hemos estado hablando de todo lo que es la parte del derecho mercantil en sí, ¿qué te da a imaginar a usted qué es un comerciante? ¿Qué es para usted un comerciante? También lo puede decir con tus propias palabras. Para mí un comerciante es una persona, no sé si me equivoqué, pasa de ser una persona natural como una persona, por decirlo así, jurídica, que se establece, se entra a un mundo diferente, ya porque ya pasa a un proceso mercantil, o sea, llega a una parte donde va a haber un comercio, un establecimiento, y ya se vuelve un comerciante como tal, que vende por lo menos cualquier tipo de producto, lo que vaya a abrir en su tienda como tal, pero ya entra como en otras fases, ya no es como una persona natural, sino una persona jurídica. Eso es lo que digo antes, yo como un comerciante en sí. Bueno, eso es correcto, totalmente correcto. Eso también lo vamos a ver en esta cátedra de Derecho Mercantil, lo que es las personas naturales y las personas jurídicas. Eso lo vamos a ver más adelante.
porque tanto las personas naturales como las personas jurídicas es un poquito complicada, es compleja, pues, en el sentido que son extensas. Entonces necesitamos explicarla con detalle, cosa de que ustedes se vayan con una idea, ya de por sí tienen una idea, y están claros que es un comerciante, que es un acto de comercio, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿cuáles son los actos de comercio Los actos para usted? Para mí serían todo lo que se lleva dentro del proceso a la hora de, por lo menos, registrar una empresa o abrir un establecimiento, un comercio o algo. Todos los actos de comercio son muy parecidos a los actos administrativos, porque en la parte de comercio, porque a la hora del proceso de, por lo menos, de registrar el RIF jurídico de la empresa o del comercio o de la persona en sí o del comercio como tal, porque menos que se establecen varias fases. Si es una empresa ya es otro tipo de requisitos. Si es un comercio personal ya es un tipo de requisitos muy diferente. Claro, todo establecido por lo que es la ley o por lo menos lo que dice el Código de Comercio. Muy bien. La mayor parte en sí de todo lo que vamos a trabajar nosotros, en particular, está referida y está contenida en la normativa. Nosotros nos regimos por el Código de Comercio, todos los comerciantes por el Código de Comercio. Las mismas personas que van a hacer comercio, es decir, que van a ser comerciantes o se van a declarar como comerciantes, constituyen tal cual como usted lo ha dicho, una empresa. Y entonces, ¿qué pasa? Pasan a ser ahora una personalidad jurídica, ¿sí? A realizar unos actos de comercio, bien sea, por ejemplo, los buhoneros son unos comerciantes, unos que no están debidamente registrados, es decir, que están informales, pero son comerciantes porque hacen actos de comercio. Su vida es de comercio, que si venden una harina, venden los productos de esos clan, venden cualquier cosa que a ellos se les pueda ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Todo es un comercio, según lo establecido acá. Todo es un comercio. Muy bien, esa es esa respuesta. Adelante, De la Cruz. Ok, bienvenido, De la Cruz. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Excelente. Estamos explicando lo que es la parte, para hacerte un repaso más o menos rapidito ahí. Ahora somos dos, éramos tres, pero la otra persona resulta que ya no es de nosotros, nuestro curso no es, sino que estaba como oyente, pues, que quería escuchar las clases de Derecho Mercantil y nada, que se llama Horacio. Ya él está incluso yo lo tengo, pero en Derecho Civil, le estaba comentando a él, Derecho Civil 1, que es persona. Él está en la parte de iniciación, está comenzando, pues, ¿sí? Nuevo ingreso. Ok, lo que estaba comentándole a Sommer era en relación a lo que es la parte de la inscripción de la materia de derecho mercantil, la cual permite al futuro profesional, que ustedes como futuros abogados, a realizar sus actos de comercio y que sepan distinguir con claridad, que ustedes se ven claramente que es para usted un comerciante. Eso lo van a manejar. Un comerciante, cuáles son los actos de comercio que realiza ese comerciante, cuáles son las sociedades mercantiles, a lo que estamos refiriendo al Código de Comercio. Le estaba indicando al compañero Sommer de que todos los actos que nosotros realizamos siempre es comercio, ¿sí? Este Código de Comercio no ha sufrido de reformas ni nada, siempre se ha mantenido. Incluso está mira, la extraordinaria, Gaceta Extraordinaria número 475. Este es del año de 1955. Esto no se ha reformado. Y eso se mantiene siempre en vigencia. Eso igual pasa con el Código Civil. Se ha hecho reforma, se ha mantenido siempre. Le han hecho algunas cositas ahí, pero el mismo contenido. ¿Sí? Y entonces eso es lo que estamos explicando ahorita, para que te lleves en cuenta y claro de qué es un comerciante, cuáles son los actos de comercio, qué es una sociedad mercantil, qué es el derecho mercantil. Incluso estábamos haciendo una interacción entre todos acá, entre nosotros, bueno, hay mucha gente acá. Y le estábamos preguntando qué es para Sommer el derecho mercantil. Le dice la misma interrogante, qué es un comerciante, qué son los actos de comercio, qué son las sociedades mercantiles. Ahora yo le pregunto a usted, ¿sí?, como estudiante y estudioso del Código de Comercio y todas las leyes del comercio, ¿qué le da a usted a entender? Dígalo con sus propias palabras, es lo mejor. ¿Qué es para usted un comerciante?
¿Qué le viene a la cabeza cuando uno le pregunta a usted qué es un comerciante? ¿Para qué es para usted un comerciante? Un comerciante es aquella persona que maneja dentro de su campo de área las actividades que incluyen el comercio y todo ese. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son los actos esos de comercio? A lo que se refiere el código de comercio. O lo que le venga a usted en la mente, más o menos, de que pueda hacer esos actos de comercio. Para mí los actos de comercio son todos que puedan aquello involucrar un intercambio de cosas, pago, recibo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, y las sociedades mercantiles, ¿qué más o menos, qué lucecita más o menos te da a entender que es una sociedad mercantil para usted? Para mí una sociedad mercantil entonces puede abarcar a todas aquellas empresas, establecimientos que se dedican a vender cosas. El mismo acto que estamos describiendo es lo que es un acto de comercio. Ok, ¿esas sociedades mercantiles es una personalidad jurídica o una personalidad natural? Persona jurídica. Ah, muy bien, etcétera. Está bien, excelente, está pulido. Bueno, seguimos aquí de la Cruz, muy bien, de la Cruz. ¿Qué es entonces para usted el derecho mercantil? Aquí sí vamos. Entonces el derecho mercantil es... Dime una conceptualización o una definición de derecho mercantil para usted. Ok, entonces es aquel que se encarga de regular todos aquellos actos de comercio que nosotros estamos hablando, cómo se va a establecer los procesos de pago y recibo. Ok, muy bien. Ajá. Entonces establecimos ya que es un comerciante. ¿Cuáles son los actos de comercio a los que se refiere? Ya me lo dijiste, ¿no? ¿Me lo puedes indicar nuevamente? Aquellos que se encargan de dar pago y O- recibo. ok. Ah, hay otros más, ¿no? Como por ejemplo, los actos de comercio es todas las acciones que, tal cual como usted lo está indicando, todas las acciones que se realizan de una parte y de la otra, es del que da y del que recibe. Esos son actos, las actuaciones que se realizan en un comercio. Por ejemplo, yo voy a vender leyes, libros. Yo doy, esto se llama una cosa, ¿no? En el cierto. En el derecho uno le dice, esto se llama una cosa. Doy esta cosa a la persona que le estoy vendiendo y ella a la vez me va a mí pagar con algo. Me va a dar, me va, bien sea un cheque en efectivo, algún tipo de transacción que para mi compensación es importante. Y yo me quedo satisfecho porque recibí dinero o algo a cambio de la entrega de esa cosa. Hubo un intercambio. Hay un, como decir, un compraventa, ¿no? Puedes situar. Hay un contrato, porque todo en la vida es un contrato. También hay los contratos de comercio acá, que lo vamos a ver más adelante. Incluso el código civil también los establece, todo lo que es la parte contractual. Porque todo desde que uno va a comprar una harina, desde que uno va a comprar cualquier cosa en la panadería, en el abasto, en un centro comercial, todo eso es un contrato. Todo lo que uno hace en la vida es un contrato. Ajá. ¿Estamos claros ahí? Fino. Ok, seguimos entonces. Ok. ¿Qué es el derecho mercantil? Entonces, el derecho mercantil mantiene es una rama del derecho privado, el derecho mercantil. ¿Sí? Vamos a grabarlo por acá. Ya. Ok, el derecho mercantil es una rama del derecho privado. ¿Sí? Justamente se regula a través del Código de Comercio y todas las leyes que tengan que ver con el comercio. Su objetivo del derecho mercantil es el siguiente: esta regula el intercambio de bienes y servicios entre privados, entre las personas. Ahí no hay la parte pública, o decir, el Estado, que intervenga en una relación de los particulares, porque es algo privado, justamente. Ok. Tal cual como ustedes lo habían dicho, su objetivo principal es eso: regular el intercambio de bienes y servicios entre las personas. Yo te doy, tú me das, a cambio de algo. Entregamos la cosa y a su vez hay una compensación. Esa es la palabra, una compensación. Perfecto. Perfecto, una pregunta. Ajá. Dentro de la sociedad mercantil, como usted lo acaba de decir, es una rama del derecho privado, pero por lo menos un ejemplo que le voy a poner, bueno, una investigación que yo hice aparte hace tiempo, porque sí me indagó el tema, es que por lo menos hay
no sé si usted lo ha visto, los fines de semana hay ciertos comerciantes que agarran toda una calle y la cierran para, o sea, vender sus mercancías en toda esa calle todo el día a la hora que establezcan. Ellos anteriormente no estaban, o sea, totalmente registrados, o sea, nada más ya cualquier persona colocaba su establecimiento y vendía todo el día sus productos, sus mercancías. Pero ahora ellos sí están registrados, o sea, mandaron que ellos se organizaran completos, sean 20, sean 30 comerciantes en la misma calle, y todos están, bueno, con su debido requisito que les piden, y ellos están registrados como no una empresa, sino como una sociedad mercantil en sí. Y de ahí ellos le pagan al Estado, más que todo, sí, al Estado. Por lo menos los derechos de esa calle, pues, o sea, pagan como una multa, bueno, una multa no, como se dice en ese caso. Un arancel. Un arancel. Un impuesto. Exacto. Es un impuesto. Por esa calle, claro. Okay. Tienen que pedir permiso, tienen claro. que tener permiso más que todo de sanidad, permiso para construir una calle, por lo menos si pública, más que todo. Ya por lo menos ahí, en la parte de cuando ellos pagan ese arancel, se vuelve como o sea, ahí entra por lo menos lo que es el Estado, la parte pública. Sí. ¿Por qué? Porque ya el Estado, acuérdate que el Estado son los que generalmente normalizan, regulan. En toda esta situación del derecho mercantil está por encima del Estado, que es el órgano regulador de todo y el que controla. Porque en este sentido, por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear una empresa, por decirte algo, o nos vamos a declarar nosotros como comerciantes, por ejemplo, en el caso de ustedes que están diciendo, en este caso, de los buhoneros que estaban informales, no tenían control, y entonces el Estado decidió, por la misma situación, de que justamente ellos tenían que pagar impuestos. Y entonces, ¿qué pasa? Los metieron en el carril para que ellos pagaran de una u otra forma y los mandaran a normalizarse. Es decir, que algunos de ellos por lo menos están en una firma personal, lo mínimo. Y una firma personal viene siendo una firma jurídica, pero es una firma personal tuya, personalísima. También hay firmas personales en las cuales pueden ser de varias personas, ¿no? De sociedades, ¿sí? Eso se ve mucho aquí en esta parte del Código de Comercio y actualmente en las leyes. Justamente lo regularizan para que ellos le paguen un impuesto al Estado. Y entonces eso fue lo que hicieron en este caso, pues. Ellos están ahora rigiéndose por que tienen que pagar y se ven obligados a pagar, porque anteriormente, bueno, tenían su derecho, como dicen por ahí, el de las calles, y acuérdense que todas las calles, el Estado le quita el impuesto a quien ellos consideren, pues, porque de repente están mal estacionados allí. Por ejemplo, fíjate en los casos de los parqueros en la calle, ellos deberían también estar en la misma situación de eso, porque también son comerciantes informales, pues. Claro. ¿Me entiendes? Y deberían de pagar un impuesto porque ellos están recibiendo dinero a cambio de un servicio que están prestando, pero un servicio que no está legalizado, ¿sí? Formalizado, como acto de comercio, porque es un acto de comercio, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha pasado con esa gente, pues. Entonces los han puesto en carril y los han obligado a que paguen su impuesto. Y eso está bien, me parece excelente. Eso. Tiene que ser así. Porque tú ves todas las calles tomadas por los buhoneros, no tengo nada en contra de los buhoneros, sino que yo veo que no le dan paso a la gente, o sea, ¿me entiendes? Y entonces ellos se agarran toda la vía, e incluso los peatones tienen que caminar por la carretera, un peligro. Y entonces es una contraposición de todo, pues, porque hasta un accidente puede ocasionar, porque ni siquiera le permiten, sino que agarran y abaratan todos los productos en toda la acera, toda la parte donde el peatón tiene que cruzar y todo eso. Eso, todo el espacio se lo agarran. Y entonces me parece muy bien y que controlen por lo menos esos espacios públicos. Entonces, ¿estamos bien? Sí. Ok. Entonces, el derecho mercantil es la rama, como habíamos dicho, es la rama del derecho privado, ¿sí? Aquí lo pueden observar. De todas maneras, esto se lo voy a enviar. Unas láminas bien presentaditas. ¿Está bien? Su objetivo es regular el intercambio de bienes y servicios entre privados. Asimismo, este derecho mercantil maneja lo que es la parte de los actos comerciales y sus implicaciones jurídicas, que es justamente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una persona que está, por ejemplo, que se quiere declarar en comerciante, tiene que regirse por una cierta normativa en el cual tiene que declararse como
comerciante según el Código de Comercio, realizando una serie de pasos para él constituirse como, bien sea como una empresa, bien sea por una firma personal, unas sociedades mercantiles de comandita simple, de repente de sociedades. Pero lo importante es que él se normalice, en este caso, el cual que usted nombró de los buhoneros. Ese está perfecto. Ok. Y asimismo, este derecho mercantil garantiza que cumplan con lo establecido en la ley. Es lo que estamos hablando. La formalización de la ley. Eso es importante. Y eso te lo da el Código de Comercio. Que está por ese Código de Comercio, como decía, el Código Penal para la ley penal. Y en este caso, el Código de Comercio para los actos de comercio, todo lo que tiene que ver con los comerciantes y las sociedades mercantiles. ¿Estamos claros? Ese es el alma mater del comercio. Lo demás sí son jurisprudencias, sentencias, vienen siendo lo que es la parte de las decisiones, sentencias, decisiones, que se toman en relación al Código de Comercio y a otras leyes, que se vuelven posteriormente costumbre. Ya la gente se hace, por ejemplo, costumbre, y entonces esas sentencias sirven como antecedente para que sean más adelante resolver una controversia del tipo mercantil, ¿sí? Tribunal mercantil por cualquier cosa que surja, cualquier inconveniente entre las partes, pues. ¿Sí se entiende esto de la Cruz y Sommer? Perfecto. Seguimos acá. Ok, el derecho mercantil garantiza, es una garantía. Una garantía, ¿por qué? La ejecuta el Estado, ¿sí? El Estado es el que tiene la potestad para regular todos los actos de comercio a través del organismo que nosotros conocemos como el SAREN, ¿sí? Servicio Autónomo de Registros y Notaría. Lo que pasa es que nosotros le decimos SAREN, que es lo más rápido. Ok, es ¿cómo se llama esto? El abreviado, el SAREN. Entonces, mantiene también un correcto desenvolvimiento de la actividad comercial de un país. Todo país se rige por lo que es la parte reglamentaria, ¿sí? Todo lo fundamental tiene que estar establecido. Todo país tiene un código de comercio, en el cual tienen que cumplir una serie de normativas para pasar a ser comerciantes, realizar unos actos de comercio y constituirse como sociedades mercantiles. ¿Estamos claros? Bien sea una compañía anónima, bien sea una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de comandita simple, una pyme, ¿sí? Que actualmente está muy de moda, una firma personal, ¿sí? Que más adelante eso lo vamos a ver también acá, que es importantísimo. Pero todo en sí tiene que estar siempre registrado. Registrado, para que uno realice un acto, bueno, los actos de comercio los realiza todo el mundo, ¿no? Claro. Pero el formalismo como tal tiene que estar registrado, porque de repente yo estoy haciendo un acto de comercio en la calle, me llega a la alcaldía, me llega el SENIA, me llega otra institución, SADA, la alcaldía de Caracas, la alcaldía del municipio donde esté, de municipio Chacao, de Latillo, de cualquier zona, de Zamora para allá, ¿no? Ok, y entonces les preguntan, ¿dónde está su permisología para que usted trabaje el comercio que usted está realizando, el ramo? Por ejemplo, imagínate que estás vendiendo, ¿qué caso la más? Que estás vendiendo cachapa, estás vendiendo, no sé, jugo, por decirte algo, jugo, empanada, cualquier cosa en la calle. Y entonces no tienes la permisología de ese estado, es decir, del municipio, porque es del municipio en principio. ¿Quién otorga los permisos? Y a través de esos permisos, ellos te van a pedir también que tú estés formalizado. Por lo mínimo deberían tener una firma personal. Y si de repente son varios, una sociedad, por ejemplo, usted ve mucho los motorizados. Ellos constituyeron, por ejemplo, lo que se llama una cooperativa. Eso es también una forma de meterlos en control, de regularizarlo, porque anteriormente todo el mundo era motorizado y todo, ¿me entiendes? Entonces ya ellos pertenecen ya a una línea y están debidamente formalizados y pueden realizar sus actos de comercio. Entonces eso pasa, es igual, es parecido, es la misma situación. Los buhoneros, lo que son los motorizados, en fin, normalizan. Entonces, Y disculpa, Víctor, ajá. y por lo menos, ya que
entendido que toda persona que vaya a ejercer un comercio en la parte pública, o sea, en una zona pública, tiene que estar registrado. Y por lo menos las personas que lo hacen, que sí se ve bastante, por lo menos en zonas residenciales, o sea, son parte de la residencia y lo hacen desde su casa. Pues. Por lo menos se ponen en una fuente o algo, o en cualquier esquina, o en su misma casa. Ellos también tienen que cumplir con ese requisito. Deberían de cumplir, porque deberían. Es como dice, el deber ser. Claro, Pero acuérdate que el deber ser no es suficiente porque la gente hace lo que le da la gana. claro. ¿Me entiendes? La gente le da como... Y a la final le sale tan más costoso la cosa, ¿no? Porque de repente no están normalizados, porque para que esté realmente formalizado y declarado como comerciante, tienes que cumplir lo que dice el Código de Comercio. ¿Sí? Los actos de comercio, mira, el artículo 2 dice que son actos de comercio todos los contratantes, ya de parte de alguno o de otro solamente. La compra, la permuta, todo eso que estamos hablando ahorita, ¿no? En este momento. Los arrendamientos de cosas, muebles, hechas con ánimo de revenderlas. Todo eso es importante. La compra y la permuta de deudas públicas, lo que es la parte de los títulos de crédito, la reventa, permuta de los títulos, la compra y venta de establecimientos de comercio y de las acciones de las cuotas de una sociedad mercantil también. Esos son actos de comercio. Eso está establecido en el artículo 2 del Código de Comercio. La comisión y el mandato comercial, las empresas de fábricas o de construcciones, las empresas de manufacturas, almacenes, bazares, tiendas, fondas, café y otros establecimientos semejantes. O sea que todos están metidos en eso, ¿me entiendes? El Código de Comercio establece a todos estos comerciantes que deben estar formalizados, regidos por este código. Ok. Ve, los editoriales también, las editoras, las empresas editoras, las tipográficas, la librería, litografía y fotográficas, el transporte de personas o cosas por tierra o por río, canales navegables, todo eso tiene que estar debidamente registrado. Las empresas de espectáculos públicos, ¿sabes? Por ejemplo, claro, aquí tú sabes, en el metro se montan muchos a hacer maromas y cosas, y cantan y saltan, y casi se prenden en candela. Igual que los que están aquí que se paran en los semáforos, que hacen malabarismo, ¿qué se llama? Sí. Empiezan a hacer su malabarismo. Eso no están registrados en ningún lado. Pero están haciendo unos actos de comercio. ¿Ven? Si a la ley vamos, están haciendo unos actos de comercio. Todo es un acto de comercio. Todo en la vida es un acto de comercio. Un acto de comercio también es un contrato que uno hace a diario. Cuando vas a comprar, te digo, vas a comprar, se me acabó la harina pan. Voy a comprar la harina pan en el abasto. O voy a comprar en la panadería. Esos son actos también de comercio. Es tan amplio, esto maneja bastante, por eso que tiene una rama bastante extensa. ¿Ves? Los seguros terrestres, las pérdidas sobre las vidas, todo eso, lo que manejan eso, es muy amplio, muy amplio. Las operaciones bancarias y de cambio. Sí. Actualmente, ¿sabes que cómo está la cuestión, la situación del dólar hoy en día, no? Que está en el Banco Central, que debería ser cobrado a la tasa del día, pero no, están haciéndolo por encima, 40, 45, hasta un poco más, ¿sabes? Y entonces eso me imagino que ya eso se pasan ya de la raya, porque entonces el bolívar para ti no vale, pero para ellos te van a exprimir un poco más, entonces, wow. Para ellos tienen que ser el precio que ellos dicen, el paralelo y un poquito más. Porque no conforme con paralelo, sino que cobran un poco más. Y entonces esa es una situación que se le escapó del Estado, pues. Porque es una cuestión del Estado. Toda la política del Estado. Todo lo que pasa aquí es del Estado. Lamentablemente es así. Cuidado con una cosa. ¿Estamos claros ahí? Fino. Ok, lo que es la parte de las operaciones de corretaje de materia mercantil también constituyen
los actos de comercio. Las operaciones de bolsa, ¿sabes? Lo que es la parte de las inversiones, las fluctuaciones en cuanto al Bitcoin, en cuanto a lo que es la parte de Bitcoin, las monedas estas de lithium, ¿sabes? Ahora hay una que se llama Pepe, una cantidad de monedas así, las monedas Tron, todas esas son operaciones de comercio. Lo que pasa es que se normalizan y se regularizan con otras normativas. Ok. Compra y venta de herramientas, aparejos, vituallas, combustible u otro objeto de armamento para la navegación. Las asociaciones de armadores y las expediciones de transporte, de depósito, consignaciones marítimos, todo lo que tenga que ver la parte marítima, también. Esos son actos de comercio. Los hechos que producen obligaciones en los actos de avería, naufragio y salvamento. Eso tiene que ver con lo que es la parte también de marítimo. Contrato de personas para el servicio de nave, de comercio y la convención sobre salario y expendio de tripulación. Y cualquier otro acto, según el artículo 3. Por eso que te digo, esto es extenso. Casi todo lo que nosotros hacemos en esta vida es actos de comercio, contratos y obligaciones. Ustedes ya vieron obligaciones, por cierto, ¿no? Sí, sí. Es una materia bastante extensa, ¿no? Ruda. Pero eso también depende del profesor quien la dé también, porque Sí, es verdad. o sea, la gente también se complica mucho. Pero también hay en la ley, es decir, en el código, también lo que ellos constituyen que no son actos de comercio. Por ejemplo, acá en el artículo 5 de este código establece que no son actos de comercio la compra de frutos de mercancías, la compra de frutos de mercancías u otros efectos para el uso de consumo, pero para el consumo. Es decir, dice el artículo que no son actos de comercio la compra de frutos de mercancía u otros efectos para el uso de consumo del adquiriente o de su familia. Es decir, yo compro unos frutos y me los como. Dice que no son actos de comercio. ¿Viste la contradicción a veces? Sí. Porque ahí le está comprando a la otra persona y él tiene que pagar. ¿Ves? La compra de frutos de mercancías u otros efectos para el consumo del adquiriente, de la persona que lo está comprando, ¿sí? O de su familia. Ni la reventa que haga de ellos. Entonces la reventa no la podemos entonces considerar como un acto de comercio, ¿sí? ¿Viste que es contradictorio la cuestión? Sí. Bueno, es que en la ley siempre hay contradicciones. Ok, dice el mismo código en su artículo 10, relación a los comerciantes, que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual, y las sociedades mercantiles, es lo que estamos hablando de hace rato. Bueno, esto se lo voy a dejar a ustedes para tarea para que lean el código, pues. También hay unas obligaciones en el código de comercio. Ok, habíamos quedado por acá. Ok. El derecho mercantil, como habíamos indicado, establece garantía a través del SAREN, ¿te acuerdas que estábamos hablando? Que es el servicio de registros y notarías públicas. Ok, un correcto desenvolvimiento de la actividad comercial de un país. Esto lo mueve el derecho mercantil. En todo país tiene que tener un código, se maneja por un código de comercio, ¿sí? Que esa es la entrada principal de las fuentes principales del crecimiento y el desarrollo de un país.
Todo país tiene que tener eso. Entonces establece el derecho mercantil también lo que es la intervención de los poderes públicos en caso de ser necesario. Eso es cuando se presenta una controversia, ¿sí? O cuando vayan a registrar, cuando registren una empresa, cuando registren o hagan algún contrato de lo que sea, bien sea un contrato de compraventa de un vehículo, un contrato de arrendamiento, un contrato de bienes y servicios, constitución de empresas, sociedades mercantiles, en fin, todas esas cuestiones que están amplias, que tiene que ver con el derecho mercantil. El derecho mercantil también supervisa las relaciones entre distintas empresas, ¿sí? A través de sus clientes, vendedores, compradores, que es lo que estamos hablando de hace rato. Tiene que haber un intercambio. Los mecanismos legales para fundar una empresa y abren un comercio. Una vez que ellos se formalicen. Y justamente el derecho mercantil se va a encargar de supervisar de que toda esta situación con el cliente, el vendedor, los compradores, a través de los mecanismos legales que le otorgan o le conceden el Código de Comercio para cumplir, que ellos se formalicen, para registrar una empresa, una firma personal, una sociedad mercantil, etc. Es la forma como ellos se van a formalizar. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? ¿Están correctos? ¿Están súper claros ahí que es un comerciante? Lo mínimo. ¿De la Cruz me va a preguntar? ¿Me va a preguntar? Ah, ya. Ok. El derecho mercantil también establece los códigos comerciales o mercantiles, que es lo que estamos hablando. Este código es fundamental en un país. Todo tiene que tener, porque todo está basado en lo que es la parte del mercantilismo, ¿sí? Todo se basa en producciones de servicios. Yo te doy una cosa, tú me entregas algo a cambio, como un trueque, como lo que se hacía antes, porque el trueque vino a formalizar toda esta parte también del mercantil, ¿no? Pero no vamos a hablar ahorita del trueque, eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, seguimos entonces acá. El derecho mercantil también tiene leyes de comercio, tanto de la parte interna como la parte externa, ¿sí? Es decir, leyes que se aplican aquí, en este caso el Código de Comercio, pero también hay otras leyes que normalizan el Código de Comercio de Venezuela con otros países, bien sea a través de medios de tratados internacionales. Lo que se le dice comercio exterior. Comercio exterior, eso es correcto. Y para eso ellos tienen unas codificaciones para realizar todos esos actos de comercio. Muy bien, muy bien. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿no? Aquí existen también lo que es la parte de el derecho mercantil, sobre las leyes que operan lo que es la parte financiera y los créditos. Esto es más que todo lo que es la parte bancaria, ¿sabes? La parte crediticia, la parte de... También juega un papel importante en la parte de servicios, bienes y servicios, pero sobre todo lo que es la parte de financiera y de crédito. El derecho mercantil también posee unos instrumentos que son la actividad comercial, la actividad financiera en diferentes países. Eso lo establece el derecho mercantil. Asimismo, el derecho mercantil opera en distintos países, ya eso lo colocamos acá, ¿no? Tiene un sistema continental, el derecho mercantil. Esto se refiere que son realizados a través de antiguos sistemas jurídicos romanos, lo que llamamos nosotros anteriormente el common law, ¿sabes? Common law, que es los sistemas anglosajón. Esto lo poseen mucho los sistemas anglosajones. Ok. También tenemos las características del derecho mercantil, que es, primero, es un derecho profesional. El derecho mercantil es un derecho profesional. ¿Ahí lo ven ahí? ¿De qué se ocupa este derecho profesional? Se ocupa del oficio de un sector específico.
la parte comercial y la parte empresarial, que todo esto viene concatenado con todo esto. Lo que es la parte de las sociedades mercantiles y todos los actos de comercio que realizan las personas. Otra característica importante del derecho mercantil es que es individualista, ¿sí? Aquí está, individualista. Este derecho mercantil no considera las transacciones a las que intervienen los poderes públicos. Se centra exclusivamente en las operaciones comerciales entre los privados. O sea, una relación, por ejemplo, usted quiere hacer libremente, ahí no tiene que ver nada el Estado si ustedes van a transar algún tipo de comercio. Ese es entre ustedes dos o entre varias personas. Pero es algo privado, ahí no interviene el Estado. El Estado interviene cuando hay una controversia, hay un problema, un conflicto, que es el que va a solucionar la situación. Me estoy desarrollando. Un poquito de gripe también. Ok. Otra característica que es importante del derecho mercantil es que es consuetudinario. ¿Han escuchado esta palabra? ¿Ah? Primera vez. Esa es una palabra ya que desde el primer año. Ok, la parte consuetudinaria se basa en la legislación comercial de cada país. Depende de cada país. Y esta varía simplemente de un lugar a otro. Es decir, es de acuerdo a lo que es la parte de la legislación comercial. Se aplica en un país, tiene que complementarse a través de su variación, de leyes, de cambios, de reformas, ¿sí? A eso se refiere la parte consuetudinaria. Consuetudinaria. También tiene una característica importante el derecho mercantil, que es progresivo, es decir, el derecho mercantil no lo para nadie. El derecho mercantil es muy constante y es el que llena la economía de un país, ¿sí? Yo creo que uno de los derechos más importantes en un país es el derecho mercantil, porque es el que le da las divisas, es el que le da la entrada de dinero para hacer los servicios públicos, de crear obras, de pagarle a los maestros, tampoco es así, ¿no? De pagarle a todo el personal, de contratar y hacer obras públicas, en fin, gastarse todo lo que es la parte de hacer cosas públicas. Es importante, todo lo que entra a lo que es la parte del fisco es a través del derecho mercantil. Es importantísimo. Ok, es global, ¿sí? Habíamos dicho que se actualiza conforme el ejercicio comercial. Es global, es otra característica que tiene el derecho mercantil. Este regula las transacciones comerciales entre particulares. Estamos otra vez indicando lo mismo. ¿Sí? Ahí el Estado no interviene. ¿Ok? Al menos, como le dije anteriormente, exurga un problema, una controversia que el Estado tiene que solucionar. Ok. Aquí existen también en la parte global o internacionalizado empresas internacionales. Siempre y cuando tengan como origen el destino, el país en cuestión, es decir, el mismo país. ¿Sí? Y tenemos también la fuente del derecho mercantil. Esta sí es más extensa. ¿Qué les da a ustedes conocer la palabra de fuente? Por fuente se refiere de dónde proviene el derecho mercantil, cuáles son sus bases. Ajá. Pero la palabra fuente, ¿qué le dice usted en su cabecita? ¿De qué se trata? Fuente. ¿Han visto en alguna oportunidad una fuente cualquiera? Cuando usted ve en esa fuente, está saliendo un agua, ¿verdad? Es una fuente. Es donde emana, ¿sí? Es como un río. Eso es una fuente. Entonces, tal cual como lo dije también de la Cruz, es donde emana, ¿sí?, ese conocimiento, bien sea a través de la costumbre, bien sea a través de la ley, a través de repente de lo que es la parte de la sentencia, jurisprudencia, ¿sí? Hay países en los cuales
Las costumbres se vuelven ley, ¿sí? Aquí en Venezuela a veces pasa eso. Sí, pero no es bueno tampoco decirlo por acá, pero es realmente. Pues. Una costumbre creen que es una ley, pero en otros países sí se respeta. ¿Ves? Porque ya la costumbre ya era fundamentada ya. Ya se hace costumbre y ya, olvídate. Hicieron X cosas a través de una costumbre, fueron a un tribunal, pelearon ese asunto, hubo una controversia y la decisión o la sentencia final fue que favoreció a esa persona a través de esa costumbre. Y entonces a través de esa costumbre nacieron las jurisprudencias, que son como los antecedentes que van a quedar de todo lo que nosotros hemos hecho. Y entonces a raíz de eso se realizan o se resuelven las controversias que existan entre estas personas, los contratantes, los clientes, los que tienen unas sociedades mercantiles, bien sea de repente en forma particular entre ellos o con el mismo Estado. ¿Ves? Lo que pasa es que aquí muy pocos establecen una controversia con el Estado, porque si no, realmente así pues, es complicado, pero en otro país sí lo hacen. E incluso hay demandas contra el Estado. Claro, profe, y una pregunta, o sea, ya en sí, claro, ya esto creo que usted lo nombró desde el principio de la clase, porque sí he visto, por lo menos en otras materias, porque sí, por lo menos lo he visto en derecho administrativo, en penal, en civil, pero en esta sí me está quedando claro que pasen los tiempos, o sea, de otro país o de otra parte del mundo, el derecho mercantil no cambia. O sea, sigue siendo el mismo, pasen los años, transcurre el tiempo. O algo en algún momento llega a cambiar. Sigue hablando un poquito de ya te ves. O vamos a poner esto, espera, ya te voy a responder. En derecho civil, en administrativo también he visto que en el transcurso del tiempo, o sea, de otra nacionalidad, de otro país, de otra parte del mundo, ciertas leyes cambian, pero por lo menos aquí he visto, y con lo que usted me ha explicado, que el derecho mercantil, así sea de otro país o pase el transcurso del tiempo, siguen siendo las mismas o llegan en un momento, llegan a cambiar las leyes. En el comercio generalmente se ha mantenido, fíjate la data que tiene ese código de comercio, se ha mantenido, ¿sí? Porque las normativas vienen siendo casi igual, parecidas. O sea, es cambiante, pero de forma que tú ni siquiera lo puedes palpar. Por ejemplo, hacen alguna reforma y tú ni siquiera te enteras, porque no es algo que afecte a todo el sistema. En cambio, por ejemplo, cuando cambian una ley penal, que sí, porque hay un control de profilaxia social hacia la delincuencia, por decirte algo, y entonces ahí intervienen otros factores que sí van a ver progresivamente y cambian de repente la ley, así, de una vez, ¿sí? Puede ser de repente que la deroguen y hagan una nueva reforma o hagan una nueva ley, en fin, todo lo que ellos van a hacer, reformas de ley, deroguen parcialmente la ley, abroguen, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es el único país que pasa también esa situación, pero generalmente en el derecho mercantil no he visto mucho avance en el sentido de querer cambiar las normas. Hay unos proyectos incluso, hay unos proyectos para cambio del código de comercio, porque esto hay que actualizarlo, esto hay que actualizar muchas cosas, pues. Pero la situación de la actividad comercial, el mismo concepto se va a mantener siempre en el tiempo y en el espacio. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Ok, seguimos entonces por acá. Vamos a explicar entonces las fuentes del derecho, ¿correcto? Ok. Entre las fuentes del derecho tenemos la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Esas son las tres importantes de todas. En la ley se refiere a lo que es la parte del derecho positivo, ¿sí? Cuando hablamos de derecho positivo, acuérdense, muchachos, que estamos hablando es en relación al Estado, ¿sí? Derecho positivo, inmediatamente lo relacionas con el Estado. Perfecto. Que el Estado es el quien tiene el control y es el que es encargado de realizar las políticas públicas
y que van a ser regularizadas o normalizadas a través de estos códigos de comercio, los actos de comercio. Es la parte que va a normalizar o formalizar esas sociedades mercantiles. ¿Estamos claros? A través de la ley, a través de la ley. Y aquí aquí la ley del derecho mercantil, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al Estado. ¿Y el instrumento de esa ley cuál sería? El código de comercio. Es correcto. Entonces, este derecho positivo, que es normalizado por el Estado, posee normas escritas y publicadas en los códigos que constituyen la ley mercantil. Estamos hablando del código mercantil. Esto en relación a la ley, Luego vendría la segunda fuente, que sería la costumbre, ¿verdad? La costumbre, ya habíamos indicado que en muchos países las costumbres se hacen ley, ¿sí? E incluso están por encima de la ley. Una cosa, bueno, uno no entiende, pero bueno, de allí viene toda esa situación de la época de los griegos, de los romanos. Ok. La costumbre, entonces, está basada en las tradiciones comerciales, unas tradiciones, todo es tradicional. Lo que les pareció de repente a una comunidad, eso se hace ley para ellos. En el caso, por ejemplo, en el caso estos de los indígenas, ellos tienen su pura costumbre, sí, pero esas costumbres para ellos son una ley. ¿Ve? Ese es el caso típico e hipotético, el más claro es ese. ¿Ve? Ellos pueden realizar cualquier acto de comercio, pero entre ellos, porque acuérdense que ellos tienen unas normativas aparte, ¿ves? Que los normaliza, los regulariza, porque tú no has visto un indio, o de una raza de guayú, de pemones, haciendo actos de comercio, sino que de repente envían como un delegado, incluso hay diputados que representan a esas personas, ¿sí? Y como dice la ley, son más venezolanos que nosotros. Realmente es así, pues hay que respetarle su ideología. Lo que pasa es que ellos son su costumbre. Ellos no se afieren a la ley. Ellos no, a las leyes de la persona común, de la sociedad, generalmente muy pocas. Hay algunas cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Pero para ellos la costumbre es que prevalece por encima de la ley, está por encima de la ley. Tienen una costumbre muy extraña, que para ellos es una ley. Por ejemplo, lo que es la parte de los rituales, ¿sabes? Eso para ellos es sumamente sagrado. No sé si se acuerdan una oportunidad cuando Osmel Sousa y un grupito fueron a dar en los tepuyes, en la parte de arriba eso fue en el estado Bolívar, ¿te acuerdas? Entonces ellos aterrizaron en un helicóptero y hicieron una fiesta, y otras personas allí del Venezuela, del mismo mundo, hicieron una cuestión, se embriagaron, y entonces ellos profanaron en ese sentido una ley para esa comunidad indígena, ¿ves? Porque para ellos, como les estoy indicando, una costumbre está por encima de la ley. Claro que si ellos vienen a la ciudad y les van a aplicar la ley. Acuérdate que hay un artículo en el Código Civil que el desconocimiento de la ley no es excusa de su cumplimiento. Artículo 2, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, aunque ellos no sepan nada de eso, le van a aplicar la ley, igualito. Pero allá en su territorio, por eso que ellos no saben, muy pocos salen por allí. Otros más que van por allí, que si, por ejemplo, en los casos electorales, que los traen esa pobre gente que a votar y los dejan por ahí perdidos. Eso es una maldad. Pero bueno, así más o menos para explicarles de esa forma lo que es la parte de la costumbre, pues, que hay sitios donde la costumbre prevalece por encima y está por encima de la ley. En este caso, como le estaba indicando. Ok, está basada entonces en tradiciones comerciales. Las tradiciones, lo que estamos hablando, es algo típico, autóctono de esa gente, ¿no? Que ya se vuelven ya una costumbre. ¿Y quién lo saca de ahí? ¿Quién le dice que no es? ¿Me entiendes? Ok, es específica de su comunidad o país.
Ajá. Las primeras legislaciones sobre el comercio del occidente tienen una fecha o datan desde los siglos XIV y XV. Sí, eso es antiguo ya. Claro, mucho antes de eso. Lo que pasa es que eso es lo que aparece en lo que uno generalmente uno ojea y ve y revisa, que es lo más reciente, pues. Y de tercero tenemos entre esa fuente la tercera, que es la jurisprudencia. Le estamos hablando que la jurisprudencia son decisiones que se toman, ¿verdad?, por un asunto, y que eso nos va a quedar como unos antecedentes. ¿Estamos claros? Que unos antecedentes que más a futuro, que se presente una controversia en un caso particular, en este caso en el derecho mercantil, ellos van a resolverlo a través de un tribunal competente en materia mercantil, ¿sí?, por X circunstancias. Porque no todo es color de rosa, sino que de repente la gente es complicada, se complica mucho. Y entonces hay unas cláusulas que de repente no cumplieron, entonces vamos al tribunal. Entonces busca su abogado, y me voy con mi abogado y nos vamos para allá. Una controversia. Cuando eso deberían de haberlo discutido personalmente y se arregla, porque siempre hay que agotar todas las vías, todos los recursos, y a nosotros como abogados nos toca eso, tratar lo posible de dirimir todos los conflictos posibles antes de ir a una instancia superior, ¿sí? Agotar todas las normas, todas las instancias, ¿sí? Y entre esas instancias está la conciliación de las personas en cuanto a esa situación. Ok, entonces terminamos aquí lo que es la parte de la fuente, ¿no?, con la jurisprudencia, que se refiere a los distintos organismos jurídicos nacionales e internacionales, porque de allí también, como es una norma, el derecho mercantil también tiene una normativa internacional. Hay un derecho mercantil internacional, ¿sí?, que es lo que estamos hablando de los tratados, lo que habíamos hablado anteriormente, lo de las normativas, otras cosas allí que se relacionan con el Estado, pero es los comercios bilaterales que existen entre varios países, pero hay convenios, aduana, todo eso tiene que ver con lo que es la parte del comercio. También está la parte del CENIAC, que se encarga de la recaudación de impuestos, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con el área mercantil. Lo que es el SAREN y el CENIAC son instituciones que se encargan de darle como más valor y recabar todos los impuestos posibles al Estado. De eso vive. Tú ves la cantidad de impuestos que recaba el CENIAC. Sí. Todo. Ese a nivel nacional, porque está la otra parte a nivel estatal, a nivel municipal, que son los municipios, las alcaldías, que empiezan a recabar impuestos porque necesitan más para, ¿saben? Entonces son unas tasas, impuestos, están recabando de todo. Ok, pero todo eso tiene que ver con esta rama mercantil también. Ok. Aquí tenemos entonces luego las ramas del derecho mercantil. Le coloqué 7, pero realmente hay muchas. El derecho mercantil está relacionado con muchas ramas, muchas ramas. Todo lo donde tú veas que vea algo pecuniario, es decir, algo de dinero, entrada de servicio, lo que es la parte de servicio y servicio en el comercio, todo eso tiene que ver con la parte de las ramas mercantiles. Entonces, ¿qué pasa? Aquí colocamos en primer lugar una de las ramas que es importantísima, que es el sector bancario, el derecho bancario, que regula el ejercicio de bancos y otras entidades financieras similares. También tenemos el concurso, el derecho concursal. ¿A qué se refiere este derecho concursal? Este derecho concursal tiene normas sustantivas y procesales, ¿sí? A través de estas mismas normas sustantivas y procesales existe lo que es la parte de lo que es la parte de las deudas, ¿sí? Cobro de deuda, acciones de los acreedores. Aquí se emprenden acciones, incluso demandas, ¿saben? Mercantiles. Ok, otra rama sería el derecho contractual. ¿Le suena algo el derecho contractual? Aquí se los coloqué específico, ¿eh? Se refiere a contratos, obligaciones, lo que hemos hablado.
Todo es un contrato, todo es una obligación, todo es un comercio, un acto. ¿Ven? El derecho contractual entre esas ramas mercantiles establece en los contratos las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones para ustedes? ¿Qué les dice a ustedes que es una obligación? A ver, de la Cruz. ¿Qué es una obligación para usted? Una obligación es el deber de cumplir con algo. Por lo menos las obligaciones en la parte contractual, por lo menos las obligaciones que tú vas a optar a la hora de firmar un contrato, a la hora de por lo menos un crédito del banco. El banco te fija ciertas fechas, tú tienes que cumplir con esas obligaciones, lo que va a decir en el contrato, por eso es que es bueno leer los contratos antes de firmar, donde tú te comprometes a estar de acuerdo con esas fechas de pago y vas a cumplir, vas a optar por ese cargo de obligación a cumplir con esos pagos de las cuotas de crédito. Eso para mí, por lo menos en la parte contractual, para mí esas son las partes de obligaciones. Sí, específicamente es así. Bueno, ya creo que estamos terminando ya, ¿no? Déjame terminar esta rapidito y ya culminamos. ¿Usted tiene clase ahorita? No, yo sí. ¿Sí? Vamos a culminar esto. ¿Ah? 9:40. La de nosotros hasta las 9:30. Vamos a terminar esto para dejar la idea clara, completa. Ok. Entonces seguimos entre las ramas del derecho mercantil. Tenemos entonces lo que habíamos hablado, el derecho contractual, que está referida a los contratos, las obligaciones, los derechos adquiridos de manera voluntaria al firmar un documento, tal cual como lo está indicando Sommer y su persona de la Cruz. Uno cuando vaya a realizar un documento, uno tiene que leer muy bien las cláusulas que están establecidas, porque allí se establecen una serie de obligaciones. Incluso hay contratos que te establecen cláusulas penales y la gente no sabe. Y entonces, ¿qué pasa? Te retracta de alguna cosa, no quieres más con el contrato, entonces tienes que pagar la cláusula penal. Y la cláusula penal de repente que te obliga a la otra parte a que pierdes una cierta cantidad de lo que tú aportaste en ese negocio, en lo que hayas hecho. Incluso hay gente que de repente hasta 30, 40, más de ahí no está permitido, pues ya soy ya. Ok, entonces está el derecho societario. Esto se refiere a lo que es la parte de la sociedad, sujetos empresariales y sus formas de asociación. Esto es empresas, sociedades. Está la otra parte del derecho de sociedades o derecho corporativo. ¿Ves? Lo que estamos hablando desde el principio, es que todo está relacionado. Luego tenemos el derecho de propiedad industrial. El derecho de propiedad industrial está referida al ejercicio productivo, la creatividad industrial, asimismo el modo que operan y que se fundan y crecen las actividades industriales. Tenemos también el derecho cambiario, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿A qué se refiere? El derecho cambiario. Ajá, sí, ¿te suena? Sí, ok. eso lo dieron en derecho administrativo. Ok. Es cuando cambian ciertos, bueno, se lo voy a explicar por lo menos en el proceso administrativo, cuando cambian ciertos procesos, Ok. donde en sí, por lo menos si ya es dentro de un proceso administrativo, se le notifica a la persona si es nueva en el proceso. Y en sí, o sea, cuando cambian algún proceso administrativo o cambian algún proceso mercantil donde la persona no debe conocer y se hace cierta notificación. Ok, y el derecho cambiario, aparte de lo que estás indicando, el derecho cambiario tiene algo que ver con lo que es la parte de los ilícitos cambiarios, de todas esas negociaciones de dólares, transacciones de moneda extranjera, ¿sí? Perfecto, a eso se refiere también el derecho cambiario. Lo que es la parte de los títulos de valores, ¿sí? Toda esta parte que maneja el derecho cambiario. Luego tenemos el derecho marítimo, que yo considero que es muy importante, ¿sí? El derecho marítimo es muy extenso. Entonces, el derecho marítimo, intercambio de bienes y servicios entre países y regiones. Aquí se transportan mercancías, todo lo que tú, por ejemplo, mandes a buscar de algún país. Entonces te lo trae, por eso es derecho mercantil, a través de los buques, todo eso, es derecho mercantil todo eso. Y a través de la marina mercante, mira,
Entonces, bueno, muchachos, ya con eso por lo menos terminamos esta parte y yo les voy a enviar esta información a través de la página para que la tengan ahí. Todo lo que vamos a hacer acá se va a colocar en la página. Ustedes lo que tienen que hacer es bajarlo y estudiárselo. Bueno, si tienen algo más que decir. ¿Está todo perfecto? Sí, todo bien, profesor, claro. No, vale, gracias a ustedes de verdad por venir. Espero que estén bien y bueno, ¿ya firmaste la asistencia de la cruz? Ajá, no te quedes sin asistencia. Yo soy como un papá para ustedes ahorita. Bueno, gracias a ustedes, ya se terminó la clase y próximamente el día jueves, Dios mediante. Ok, gracias entonces por todo. Ya ahorita voy a borrar esta parte donde aparece la explicación de la clase. Con esto hemos culminado ya las horas fijadas para el día de hoy. Los jóvenes ya se tienen que retirar porque tienen otras clases. Hasta luego. Chao.